Llega El Médico en la Radio. Tenemos a Jorge Pujol en línea, le vamos a pedir disculpas por la breve demora que hemos tenido. Jorge, ¿cómo va? Buenos días, buenas tardes. Bien, ¿cómo andás? Bueno, Buenas tardes. muy bien, Jorge. Bueno, con ganas de escucharlo, vamos a hablar de la obesidad, pero desde otro ángulo hoy, ¿no? Sí, vamos a hablar de obesidad y lo que significa la flora intestinal. Vos sabés que el ser humano tiene un intestino que es como un gran caño, y ese caño, a partir de debajo del estómago, se llama intestino delgado, grueso, y tiene una población de bacterias, parásitos y gérmenes que son muy importantes para nuestra salud. Se llama flora intestinal saprófita, son bacterias que cumplen roles importantes en nuestro mecanismo de absorción de alimentos, nutrición, fabricación de vitaminas y producción de interleuquinas que nos defienden. O sea, son bacterias, pero son útiles. Son bacterias útiles y muy importantes, al punto tal que si vos afectás esas bacterias, afectás el mecanismo de la salud del cuerpo. O sea que es muy importante mantener la flora. Fíjate que cada 10 células que hay en el intestino, 9 son bacterias y 1 es tu propio cuerpo, o sea que es una proporción muy importante. Cuando yo era chiquito decían que había que comerse un yogur por semana para mantener la flora intestinal, se decía eso. Exacto, porque la primera bacteria que se empezó a ver que tenía importante en la disbacteriosis eran los famosos lactobacillus, que están en el yogur y que vienen unos yogurcitos más chiquititos que hacen concentraciones de lactobacillus y vienen inclusive ahora ya concentrados de lactobacillus. El tema está que en España se empezó a hacer un trabajo hace 10 años más o menos, donde se empezó a ver que la flora intestinal de la gente delgada es distinta a la flora intestinal de la gente obesa. Entonces empezaron a estudiar y también vieron que los hijos de obesas que habían nacido por parto compartían la flora intestinal de la madre, y los hijos de obesas que habían nacido por cesárea no compartían la flora intestinal de la madre. Y por lo tanto podían salir hijos de obesas por cesárea siendo delgados y hijos de obesas por parto siendo obesos. Entonces, la iniciativa empezó a tomar un carisma mucho más importante y se empezaron a hacer una experiencia que se llama trasplante de flora. Es decir, hacer una limpieza intestinal con una serie de baterías antibióticas y antiparasitarias y producir una alteración de la flora y poner una flora nueva de un delgado que modifique esa estructura. Y esas experiencias fueron exitosas. Es decir, los pacientes adelgazaron en forma notoria solamente por haber cambiado la flora. Qué bueno. Esto, que obviamente es muy difícil instrumentarlo, empezó a tomar otras variables, porque ¿qué pasó? Que los pacientes que tenían el trasplante de flora cambiaron conductas y formas de comportarse frente a los alimentos. Al punto tal que, la otra vez estuve ahí en Málaga, de verdad cuando hablamos, y que en ese trabajo habían algunos, porque siempre en los trabajos de obesidad y diabetes siempre están los ítems de flora intestinal. Y ya empiezan ahora los estudios de distintas poblaciones de bacterias, y estamos viendo que hay algunas bacterias que son importantes inclusive para la conducta en general, inclusive hasta para analizar una patología psiquiátrica que es la depresión. Es decir, mirá vos dónde están terminando que quizás ciertos comportamientos que tenemos nosotros tienen que ver con nuestra flora. Y de hecho, cuando se produce la unión del espermatozoide con el óvulo y se empieza a producir un ser humano, se producen 3 capitas de células. Una se llama ectodermo, y del ectodermo nacen 3 grandes estructuras. Nace el intestino, el sistema nervioso y la piel, que son 3 estructuras que siempre van de la mano. Y fíjate que después, cuando se produce obviamente la organización celular y la transformación en un ser humano, generalmente el comportamiento de tu mente va relacionado con la expresión de la piel y va relacionado con el intestino. Esta relación cada vez se está encontrando más conectores, cada elementos, digamos, que lo van entrelazando entre ellos.
Hay una patología que ahora está muy de moda, que se llama SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano de un grupo celular. Entonces son generalmente mujeres que, porque los SIBOs se dan sobre todo cuando hay variaciones hormonales, que se dan más específicamente en las mujeres, en la etapa de ovulación-menstruación. Los SIBOs son pacientes que empiezan a tener una distensión abdominal, se les hincha la pancita, empiezan a tener una gran producción de meteoros, o sea, de producción gaseosa, de los distintos gases que tiene. Cosa que el ser humano, normalmente nosotros eliminamos por ano unos 20, 25 gases, veces hacemos expulsión de gases. Obviamente todos nosotros sabemos que hay algunos gases que son ruidosos y son dolores feos, que esos son los relacionados cuando comemos muchas proteínas, pero tenemos de estos 25, digamos que hay unos 21 que son imperceptibles, que los eliminamos y no tenemos ni olor ni ruido. Ah, caramba. Pero el cuerpo necesita eliminarlos. Las pacientes estas no eliminan esa producción, no producen tanto metano y empiezan a hacer distensiones abdominales muy importantes y generalmente dicen, doctor, me siento muy mal, estoy hinchada, cuando como esto, y empiezan a una especie de empezar a identificar ciertos alimentos que cuando lo comen, coincidentemente con eso, comienzan a tener la distensión. La cuestión es que hay una prueba que se hace con la producción de hidrogeniones en la boca, que es una prueba de aliento, que determinamos si hay mucha producción de estas bacterias que producen estos gases que no se eliminan y que molestan tanto a las chicas, a las pacientes. Y dándole un antibiótico específico, que se llama rifamicina, se disminuye notoriamente esa población, las pacientes mejoran el SIBO y mejoran junto con el SIBO su estado de ánimo y su estado de bienestar. O sea que hay una relación tan directa entre todas estas cosas. Sí. Entonces, lo más curioso de toda esta relación es que cada vez que vamos a los congresos, estamos viendo cómo los ítems que dan de flora están cada vez identificando nuevas cepas y la industria de los laboratorios están empezando a producir medicamentos con estas nuevas cepas para tener floras que sean proclives a no producir SIBO y a producir adelgazamiento. Mira, vos por muy bien el tema. Y no es muy conocido esto, ¿eh? No. Para el gran público, digo. En realidad los gastroenterólogos están ahí trabajando mucho esto. Hay un porcentaje poblacional. Existe una entidad nosológica, o sea, una enfermedad que se llama IBS, que es el síndrome del intestino irritable, que son pacientes que tienen ciertas características donde su intestino responde en forma exagerada al estado de ánimo. Entonces, estas pacientes a veces hay que darle un antidepresivo en dosis muy bajitas que mejoran la condición de movimiento intestinal. Porque a todo esto, el intestino, como si fuera poco, tiene 3 sistemas nerviosos. O sea, tiene 3 por falta de 1, 3. Tiene el sistema nervioso voluntario, somático, que es el que nace, el que empieza en la boca y termina en el techo superior del esófago, el que nos permite hablar, como estamos haciendo ahora, tragar, comer, masticar, hacer todo el trabajo, digamos, que nuestras bocas hacen para poder deglutir e incorporar los alimentos. Y también tenemos el mismo sistema que gobierna el esfínter externo del ano, que nos permite poder sostenernos y controlarnos para poder llegar a un baño a tiempo y no tener, digamos, el problema de ir perdiendo el desecho. Después tenemos otro sistema que se llama sistema nervioso autónomo, que en función de nuestras emociones, la liberación de adrenalina y no adrenalina, vamos produciendo el movimiento de la onda intestinal desde el esófago hasta el ano, y eso permite que el bolo alimentario entre por la boca y llegue hasta debajo del estómago, que toda esa etapa es la etapa de digestión, donde se digieren los alimentos, se desarman a tal punto que solamente llegan por debajo del estómago a una molécula que es menor de 2 milímetros, y ahí se desarma mucho más, después en un pedacito de intestino llamado duodeno, a moléculas que son microscópicas, que son glucosa, ácido graso y aminoácidos, nada más. O sea, nosotros no absorbemos otras cosas. Y después entra desde ahí hasta el ano toda la etapa, digamos, que se llama
de absorción, donde nosotros absorbemos todos los elementos, digamos, necesarios, inclusive hasta el agua. En todo ese funcionamiento, el sistema nervioso se encarga que se produzcan los movimientos intestinales para que vaya propulsando, digamos, dirigiéndose de la boca hacia el ano todo el sistema alimentario. Y a su vez, el tercer sistema nervioso, que se llama sistema entérico, que tiene dos apellidos, Auerbach y Meissner, que son dos sistemas distintos, que hacen que las contracciones sean longitudinales y transversales para que los alimentos sigan haciendo ese tema. Y eso es vital para que la mucosa intestinal, la flora intestinal, permanezca siempre estable y adentro y no se pueda perder. Está bien, Claro. está bien. Claro, Doc, le consulto, el tema de esta condición actual, ¿no?, del SIBO, siempre ha existido, nada más que no tenía tal vez una calificación concreta. Claro. Siempre, o sea, obviamente, desde que el hombre es hombre, siempre todas estas entidades han existido. Sí. Existían antes en el magma de las patologías inciertas, Claro. donde generalmente, bueno, mandábamos al paciente al psiquiatra o al psicólogo, le decíamos, bueno, o aguantatelas, o si no, terminaban en situaciones de golpe, bueno, los intestinos llegaban a situaciones mucho más complejas. Claro, más complejas para tratar, obviamente, ¿no? Sí. Ahora, es impresionante la cantidad de personas, porque uno, ¿no?, cuando empieza con las redes sociales, empieza a mirar y claro, cuando uno empieza a ver si tal persona tiene SIBO, y salen muchos, obviamente, personajes públicos que lo han empezado a dar a conocer, como también para empezar a posicionar algo que seguramente tal vez lo tenía yo o lo tenía otra persona cercana y que no se daba cuenta de lo que era. Claro. Ese boca en boca ha ayudado a por lo menos empezar a identificar. Bueno, esa es la importancia que tienen, inclusive lo que estamos haciendo en este momento con ustedes en este programa, de tratar de explicar esto, porque bueno, mucha gente en realidad sufre estas patologías, que no son mortales, pero hacen a la calidad de vida. Es decir, no está bueno convivir con una panza hinchada, con una gastritis que no aguantás, con un intestino que está muy irritable, que vas al baño o no vas, esas constipaciones. Y te diría que el porcentaje poblacional es más importante de lo que ustedes se imaginan. Y esto obviamente está en un mundo de patologías que, bueno, yo tengo una predisposición por saber todo esto, porque en realidad yo soy máster en psicoinmunoneuroendocrinología, que es una especialización que hace la Universidad Favaloro, que la hice hace muchos años y ahora participo como docente en ese grupo, que justamente integra la parte de psicoinmuno, o sea, toda la parte neurológica, psicológica, con la parte inmunológica, endocrinológica de los pacientes. O sea, integramos todos los sistemas. Vos pensás que 30 años a la fecha recién estamos integrando. Y esta integración nos está permitiendo comprender muchas entidades que antes no las teníamos así de claras. Por ejemplo, la fibromialgia, la obesidad, estas patologías intestinales, que si no la ves desde el universo PINE, que se llama PINE, le decimos nosotros las iniciales, psicoinmunoneuroendocrinología, no comprenderías por qué se produce esto. Entonces, no existen 2 o 3 enfermedades a la vez. Generalmente hay una sola patología y siempre hay que tratar de ser integrador y unificante. Y vas a poder encontrar siempre ahí la solución a la patología del paciente. Es decir, es importante hacer la globalidad. Por eso que hay que tener cuidado con las superespecializaciones, que si bien son muy importantes, no perdamos de vista la necesidad de los clínicos que tengan esta formación holística, que puedan realmente interpretar y concatenar para que las soluciones sean más estratégicas y menos polifarmacéuticas, ¿de acuerdo? Exacto, tal cual, es importantísimo eso. Bueno, Jorge, gracias por la columna de hoy, ¿eh? No, gracias a ustedes, felicidades y bueno, nos veremos el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Adiós. Un gran saludo. Bueno, ahí está. Felicidades. El médico en la radio, Jorge Pujol, médico clínico y deportólogo, conversando con nosotros hoy sobre la obesidad, la flora intestinal y, bueno, muchas cosas más que nos hace aprender cada día. 15:53.
Una tarde muy random en el horario justo. Taste every potion, 'cause if you like yourself a lot,